Que Dios nos habla. ¿Y a través de qué nos habla el Señor? A través de su palabra. Amén. Él sí habla. Él sí nos dice. Él sí nos indica por dónde debemos ir. Lo que debemos hacer nosotros es ser humildes y acercarnos por su palabra a Él todo el tiempo. ¿Listo? Ok, damos gracias al Señor. Te ruego, Señor, que en el nombre de Jesús nos concedas esta mañana oídos y corazón dispuesto. Danos entendimiento, por favor, sobre tu palabra. Concédenos, Señor del cielo, comprenderla y tomar una decisión firme en nuestro corazón de obedecerla. En el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres bueno. Porque tú siempre buscas darnos, Señor, el alimento que necesitamos. No el que queremos, pero sí el que necesitamos para crecer y para desarrollarnos como hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana he titulado esta enseñanza así. Dios, ¿qué? Dios lo ha dicho. ¿Y qué va a hacer? Así se cumplirá. Porque ¿quién lo dijo? Dios. Y sobre la base de esto tenemos un problema. Porque tenemos una responsabilidad. Si usted y yo creemos que Dios ha hablado, tenemos un problema. Y es que lo que nos corresponde ahora es ¿qué cosa? Obedecer su palabra. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero con que tenemos un problema. Porque cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, podemos tomar una de dos decisiones. O yo decido obedecer, o yo decido desobedecer. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Que nos vaya mal? ¿Qué dice la palabra del Señor al respecto? Quiero que te vaya mal, que te vaya pésimo, que te enfermes, que vivas en pobreza y que no te resulten las cosas. Quiero que todo se te acabe a tu alrededor. ¿Sí? ¿Eso es la palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra del Señor? Dice Jeremías que yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Planes de bien, de paz, para que alcancen, para que tengan un fin y una esperanza. O sea, mira al que está a su lado y dígale, Dios quiere que te vaya bien. Eso es lo que el Señor quiere. Dios quiere que nos vaya bien. Y si nos va mal, no es porque Dios designó que nos fuera mal. Eso no está en la palabra del Señor. Y si me buscan y me aman, entonces les va a ir mal en todas las cosas. Ese texto bíblico no existe. Eso es una mentira. Lo que es verdad es que la palabra del Señor dice que Él quiere que nos vaya bien. Pero la manera en la que nosotros nos va a ir bien es cuando obedecemos su palabra. Amén. ¿Sí está conmigo? Ok. Vamos a leer un texto que seguramente de pronto usted lo ha escuchado, algunos lo habrán leído. Pero cuando hablamos de que Dios lo ha dicho y que así se hará, es porque Dios no miente. Amén. Y hay un contexto. Veníamos nosotros hablando acerca de restaurador. ¿Recuerdan? Que el Señor no quiebra la caña que está partida, ni que Él apaga el pábilo, ese mechoncito que está humeando. Ya no tiene llama, pero está humeando, que Él no lo apaga, ¿cierto? Eso lo vimos en la palabra. Y que vimos que el Señor es como ese alfarero que tiene su barro en la rueda y le da vueltas. Y la vasija, ¿qué le ocurrió a la vasija? Se echó a perder. Pero ¿qué dice la palabra? Que Dios mismo tomó otra vez ese barro y lo volvió a hacer como Él quiso. Eso es lo que la palabra del Señor dice. O sea que Dios sí restaura, que en el Señor sí hay oportunidad de volver a hacer las cosas. Y en esa línea de entendimiento, quiero que vayamos a un texto en el libro de Números, capítulo 13. Y esto ha sido algo que estuvimos estudiando esta semana con mi esposa. Y la verdad nos maravillábamos, nos asombrábamos de lo que el Señor tenía aquí en su palabra. Y quiero compartirlo con ustedes. Números capítulo 13.
Voy a leer del versículo 1 al 3 y luego me voy a saltar al 17. Y usted va a decir, ¿por qué se va a saltar todos esos versículos? Usted se va a dar cuenta que son muchos nombres, ¿sí? Y ese no es el enfoque, quiero enfocarme en otra parte. ¿Listo? ¿Está conmigo? Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Versículo 3, ¿y Moisés qué hizo? Los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Verso 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, suban de aquí al Negev y suban al monte y observen la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esfuércense y tomen del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Versículo 21, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negev. Y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimat, Sesaí y Talmaí. ¿Hijos de quién? Anac. Subraya ahí esa palabra y ahorita le voy a contar una cosa. Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoán en Egipto. Y llegaron, verso 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento, o sea, un racimo, con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. ¿Cuántas personas se necesitan para cargar un racimo de uvas hoy? Un niño. La manito de un niño, ¿cierto? Pero aquí necesitaron 2 hombres para ese racimo de uvas. Luego dice, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de ¿cuántos días? 40 días, téngalo allí también presente. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué tal? Quiero que nos podamos conectar con esto. Usted dirá, bueno, y la caña cascada y el pábilo del que estaba hablando, y el barro y el alfarero, todo eso que tiene que ver con esto que estamos haciendo acá. ¿Sabe algo? Uno de los principios del Señor es que Él ve, que Él dice las cosas que no son para que sean. Ese es el punto de partida. Que en la soberanía de Dios, Dios dice que algo va a ser y es. Si vamos a estudiar un poquito la creación del mundo, y ayer la estudiábamos con los niños un poquitico, decíamos por qué razón lo primero que el Señor puso, o lo primero que hizo fue, y dijo Dios, hágase la luz. ¿Por qué era importante hacer la luz primero? No era porque Dios no viera. Pobrecito Dios, tantos años tiene en la eternidad que ya no ve y por eso mandó a poner luz. Prenda la luz que no veo. No,
¿Sabe por qué puso la energía en el planeta Tierra? Porque era necesaria para empezar a crear la vida. Ese fue el punto de partida. Eso es desde el punto de vista de la química y de la física. Un día estos invitamos a Simona que nos haga una explicación bien interesante de por qué razón el Señor crea la tierra, el universo, en el orden que lo hace. Porque Él dice que debe ser. Vaya al versículo 1 y mire lo que dice allí. Y Jehová habló a Moisés diciendo. Volvemos al punto. ¿Quién es el que está hablando? Dios, el Señor es el que está hablando. Ahora, si Dios es el que está hablando, ¿qué es lo que yo debo hacer? Prestar atención. Y prestar atención es igual a obedecer. Si Dios es el que está diciendo, no te metas por allí, entonces yo debo prestar atención y obedecer. Pero por el contrario, Dios está diciendo, mande a 12 hombres que entren a esa tierra. Yo no sé si usted en esta Semana Santa aprovechó la programación de algunos canales y vio películas de la historias de la Biblia, ¿cierto? Y resulta que el pueblo había salido de Egipto después de 430 años de estar esclavos. Y el Señor los introduce en el desierto, les muestra su poder en el desierto y los va llevando a punto de que ya los tenía aquí. Y ya le dijo a Moisés, Moisés envía hombres para que escudriñen, para que miren esa tierra. ¿Cuántos días? 40 días. Y entonces empezábamos a estudiar allí con mi esposa, 40 días. ¿Qué otra cosa hay con 40 días en las Escrituras? Hay muchas cosas, ¿sí? Ahora, eso se llamaría, si entramos nosotros con eso, entonces entraríamos a justificar el tema de, abro comillas, la numerología. Cuidado, ¿sí? No voy a salir de aquí, uy, el 40 voy a hacer baloto. Que arranque con ese y que termine con ese. No, cuidado que eso no es lo que yo estoy enseñando acá. No, ¿sí? No. Pero si hay algo determinado en lo que Dios hace. Sí lo hay. Y el Señor permite que Moisés ayune 40 días. Y el Señor ayunó 40 días. Y el diluvio demoró 40 días en que todo pudiera secarse nuevamente. Pero aquí el Señor les mandó por 40 días. Hay procesos que nos toman tiempo. Hay procesos que no son para allá. Oré, acabo de tener una situación, me arrodillo, oro, clamo al Señor, me levanto y sí, voy a hacer esto. Espera un momentico. ¿Ya se sentó toda la cosa? ¿Ya está seguro que es por ahí que Dios lo está moviendo? ¿Ya está seguro que esa es la voluntad del Señor? Hay que tomar tiempo. Y eso es lo que muchas veces no queremos, porque nos acostumbramos a que todo es express. No quiero poner la olla al fogón, el horno microondas. Se me olvidó sacar la carne a descongelar, el microondas, ¿cierto? Y así muchas cosas rápidas. El Señor le envió a Moisés una tarea especial. ¿Qué fue una de las cosas que primero empezaron a ver ellos allí? Fue que vieron gigantes. Y habla de los hijos de Anac. Y eran gigantes. Y entonces uno dice, bueno, ¿gigantes? ¿En una tierra? ¿Cómo así? Entonces aquí es donde nosotros empezamos a mirar cuando hay circunstancias. Usted se va a dar cuenta que yo voy a ir al texto y voy a venir al día de hoy. Amén. Porque necesitamos aplicar la palabra para el día de hoy. ¿Qué cosa hay delante de usted en este momento que usted puede decir, yo no creo que vaya a poder con esto? Yo creo que esta situación no va a cambiar. Lo mejor es que no entremos a esa situación porque esto está muy grande. Esta situación está muy difícil. Yo creo que aquí no hay nada que hacer. Y eso empieza a minar nuestra mente. Y eso empieza a dañar nuestro corazón. Porque desafortunadamente el pecado nos enseñó a nosotros a hacer las cosas de manera fácil, rápido. Todo tiene que ser rápido. Entre menos tiempo. La competencia de las empresas hoy es, hago lo mismo en menos tiempo. Te doy lo mismo en menos tiempo. Todo tiene que ser rápido. Todo tiene que ser veloz. No disfrutamos del tiempo y del momento. Ahora, cuando nos enfrentamos a situaciones, queremos salir corriendo.
Y esto es una de las cosas que mina la palabra de Dios en nosotros. Hace mucho tiempo yo escuchaba una expresión que me pareció muy interesante, y es que el enemigo utiliza dos cosas para hacer que nosotros no crezcamos. Número uno, pone anticonceptivos a la palabra de Dios. ¿Entiende el concepto de anticonceptivo, verdad? Aquí no tenemos niños hoy. El anticonceptivo es antes de, para que no ocurra, para que no llegue. Ese es el efecto del anticonceptivo, ¿cierto? Entonces se utilizan muchos métodos, no me voy a poner a explicar eso. Pero aquí el punto es el siguiente, es que el enemigo viene y trae anticonceptivos para que lo que el Señor quiere enseñarme hoy no llegue, no quede. Entonces empieza a ponerme cosas y empiezo a ver los hijos de Anac, los gigantes, las circunstancias difíciles. Yo no veo que eso vaya a cambiar, yo no veo que eso tenga orden, yo no veo que vaya a ser posible que yo pueda avanzar con eso. Y empieza el diablo a decir, ahí está. Lo estoy logrando. Lo estoy logrando por lo que estás diciendo. Lo estoy logrando por lo que estás pensando. Anticonceptivos. Y la otra forma en que el enemigo quiere dañar la obra de Cristo en nuestras vidas son con los abortivos. ¿Cuándo se utiliza un abortivo? Cuando ya se concibió. Cuando ya usted escuchó la palabra de Dios. Cuando usted ya la abrazó en su corazón y usted dice, sí, esta es la palabra del Señor. ¿Recuerda usted el sembrador salió a sembrar? 4 terrenos. Pero de esos 4 terrenos, ¿cuántos fueron fértiles? O sea que del 100%, el 25% solo fue útil. Porque en los otros cayó también la palabra, ¿o no cayó la palabra? Pero ¿qué pasó? Las emociones, los afanes, la dureza del corazón. Y la palabra del Señor cayó sobre los 4 terrenos. Pero cada terreno evidenció lo que había en sí. Entonces, cuando la palabra del Señor viene, el enemigo va a querer inyectarme un abortivo. Porque ya llegó. Porque yo dije, sí, amén. Esta es la palabra del Señor para mí. Esto es lo que vamos a hacer. Aquí es sobre esto es que vamos a avanzar. Y el enemigo viene y dice, ¿tú crees que eso es así? ¿Tú crees que eso es así? Y yo quiero que usted pueda entender, mi hermano, esta mañana, que el Señor está dispuesto a hacerlo todo por usted y por mí. Hace 8 días el Señor nos daba una palabra también cuando nos decía que Él se toma tiempo en hacer su obra en cada uno de nosotros. No sé si lo recuerde, pero esa fue una de las frases de los tiempos que el Señor nos dio hace 8 días. El Señor se toma el tiempo necesario para pulir la obra que está haciendo en ti y en mí. Claro, estamos en un afán de cosas. Estamos en un acelere de cosas. A los que miden en sus trabajos por rendimiento, tienen una meta. Este es el tanto por ciento de este mes, este es el tanto por ciento del otro mes. Y vamos corriendo detrás de eso, y vamos corriendo detrás de eso. Porque tengo que cumplir, porque si cumplo la meta, entonces me dan un viaje. Porque si cumplo la meta, entonces me dan otro porcentaje. Porque si cumplo la meta, entonces... Y todos esos afanes son abortivos. Porque yo no aprendo a descansar en el Señor. ¿Quién fue el que habló? Versículo 1. ¿Quién fue el que habló? Dios fue el que habló. Y si Dios es el que habla, usted y yo solamente tenemos que reposarnos, entender lo que Él dijo y avanzar obedientemente. Yo estoy tomando aquí todo este capítulo. Fueron 12 hombres. Allí está la lista del versículo 4 al versículo 16 que no leí. Usted la puede leer en su casa. Pero habían 2 hombres, de esos 12, habían 2 hombres especiales allí. Uno era Caleb y el otro era Josué. Usted lo va a encontrar ahí como Amós, pero luego adelante del capítulo se va a encontrar con que a Amós le cambiaron el nombre por Josué. Moisés fue el que le cambió el nombre, pero es el mismo personaje. Esos 2 personajes obraron y actuaron de una manera completamente diferente a los otros 10. ¿Sabe cuál era la característica de esos 12 que eligieron? Era que eran personas principales en su grupo de las tribus. O sea, no era cualquier persona, discúlpenme. Eran personas entendidas. ¿Qué pasó con los otros 10? Ahora yo tengo que preguntarme, ¿estoy yo en el grupo de esos 2 o estoy yo en el grupo de esos 10?
Porque aquí pasó algo, lo que le estoy diciendo. ¿Fueron enviados? ¿Fueron o no fueron? Sí, dice la palabra que sí fueron. Que sí obedecieron en ir y hacer la tarea. Pero ¿en qué no fueron obedientes? Fue cuando regresaron. O sea, el hecho de haber ido 40 días, y si ellos hablaron como hablaron, ¿usted se imagina qué fueron esos 40 días para esos otros 10 hombres? Eso fue una crisis completa. Porque si ellos ya llevaban su mente contaminada con todo lo que hablaron, la vivencia de esos 40 días en ese lugar fue una crisis completa, absoluta. Yo creo que ellos estaban contando cuándo nos devolvemos. Y lo que el Señor nos está hablando aquí es que el temor me lleva a pensar o a creer las cosas que no son. Vayamos al versículo 33. Usted dirá, uy, ya va a terminar. No, cójala suave. Versículo 33. También vimos allí gigantes. Están hablando los 10. Hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer, ¿cómo qué? O sea, ¿qué tamaño tiene eso? Al lado de un gigante, una langosta. Dice, y así les parecíamos a ellos. Ahora, yo hago una pregunta. ¿En qué momento dice la escritura que ellos... Venga, un momentico, gigante. Hijo de Anac, me hace un favor, quiero hacerle una entrevista. ¿Usted qué piensa de mí? Porque eso es lo que dice así. Aquí dice que ¿qué? Y así les parecíamos a ellos. Quiere decir que ellos seguramente se sentaron a conversar. ¿De dónde sacaron ellos esa conclusión? ¿Sabe de dónde? De su propio miedo. De su propio miedo. ¿Lucha usted con el miedo? Luchamos con miedos en nuestro interior. ¿Qué va a pasar? Yo creo que me van a decir que no. Me van a tirar la puerta en la cara. No me van a aceptar. Mi proyecto es el más malo. Yo no creo que vaya a poder salir de esta situación. El miedo paraliza, iglesia. Y si estamos hechos una caña quebrada, un pábilo que humea, o un barro que se echó a perder, una vasija de barro que se echó a perder, decimos, ¿qué hay? No hay nada. Podríamos decir que no hay nada. El miedo nos puede paralizar y nos puede empezar a echar para atrás. Pero aquí hay una cosa cierta. El temor me lleva a pensar o creer que el otro piensa algo acerca de mí. Y ese temor, ¿sabe qué hace? Quiere desbaratar la promesa de Cristo en mi vida. Eso es un abortivo. ¿Sí está conmigo? ¿Sí está conmigo? Tenemos los dos conceptos claros. Anticonceptivo, no reciba, no escuche. Eso no es verdad. Distráigase, duérmase. Dejó la olla del arroz, apagué la estufa, no la apagué. Ahorita, ¿qué voy a hacer? Distracción, distracción, distracción. No escuche, no escuche, no preste atención. Eso es un anticonceptivo. Pero de repente los que están prestando atención y dicen, uy, qué palabra, sí, amén, sí, lo recibo. El enemigo va a empezar a poner allí el abortivo. ¿Qué es? Yo no creo que usted vaya a poder con esto. No, no es así. ¿Se acuerda del diálogo entre Eva y la serpiente? Váyase a Génesis capítulo 3, donde está en la pantalla. Pero solamente para que lo tenga en referencia allí. Dice que Eva se puso a conversar. ¿Y qué le dice la serpiente? ¿Con que Dios te ha dicho que no comas del fruto de ningún árbol? ¿Eso fue lo que le dijo Dios? ¿Sí fue eso? No. Le dijo que no comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿De cuántos árboles? Uno en específico. Uno en específico. Pero ya comenzó a tergiversar la verdad. Eso hace el diablo. Tergiversar la verdad. Y yo empiezo a comerme el cuento completo sin discernir lo que realmente está pasando. Ahí, ese es el mejor ejemplo de lo que es un abortivo del enemigo de Satanás sobre nuestras vidas. Te vas a morir. Te vas a morir. De eso no te vas a levantar. Y hay personas que siguen sumidas en eso. Esto no va a cambiar, esto no va a pasar, nada va a ser diferente. Eso es un abortivo. Dios dijo que ¿qué? Que sí. ¿Qué dijo Dios?
que los iba a meter, que los iba a introducir en una tierra donde fluía leche y miel. ¿Sabe cuál fue la diferencia entre esos 10 y estos dos? Que estos dos creyeron lo que Dios había dicho. Porque si usted se da cuenta allí, en los versículos anteriores, versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué era lo que Caleb estaba hablando? ¿Caleb estaba hablando una palabra del mismo? Yo quiero que usted ponga esto en contexto en su vida. Yo lo pongo en contexto en la mía. ¿Caleb estaba hablando de él mismo o Caleb estaba hablando de una promesa que Dios les dio? Caleb estaba hablando sobre la base de una promesa que Dios había dado. ¿Sobre la base de qué está hablando usted y estoy hablando yo? 10 hablaron sobre la base de sus miedos. 2 hablaron sobre la base de la promesa que Dios dio. Sobre la base de qué estamos hablando. Ahora, todo este tema del temor provoca incredulidad. Porque cuando ellos empiezan a hablar al pueblo, si usted va a mirar el capítulo 14, el versículo 1, dice que el pueblo gritó y dio voces y lloró aquella noche. Pero no era por buscar al Señor, sino por haberle creído a esos 10 la mentira que dijeron. Iglesia, estamos en un tiempo sobre el cual nosotros necesitamos reacomodar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Piense en este momento en su casa, piense en su esposa, piense en su esposo, piense en sus hijos o en sus padres. Piense en la actividad económica que Dios le ha dado. Y decimos, Señor, ayúdanos. Pero una de las cosas que entendimos la semana pasada es que la restauración, el primer punto de la restauración, no sé si alguien lo recuerda. El primer punto de la restauración o el propósito de la restauración es volvernos a conectar con Dios. Con Dios. Y eso es lo que menos nos podría interesar. Yo quiero que se restaure esto, que se restaure esto, que se restaure aquello, lo otro. Pero el Señor está diciendo, a ver, quiero que entienda una cosa. Si usted no tiene una relación personal conmigo, el resto de las cosas podrán multiplicarse, pero su vida eterna, ¿dónde va a quedar? ¿Dónde va a quedar su eternidad? Señor, por favor, el negocio, Señor, las ventas, Señor, por favor, que me contraten, Señor, que se dé el proyecto. Y solo busco a Dios para eso. Pero el Señor está diciendo, a ver, quiero que te ubiques y quiero que entiendas que el punto de partida es que tú te conectes conmigo. Amén. Amén. Habían 2 que estaban conectados con Dios, habían 10 que estaban desconectados con Dios. 2 que estaban profundamente crédulos en lo que Dios había dicho. Y por eso estaban hablando y por eso se estaban moviendo de esa manera. 10 cogieron y contaminaron a todo el pueblo. ¿Con qué? Con incredulidad. Pero ¿sabe qué trae la incredulidad? Rebeldía. La incredulidad trae rebeldía. Porque desobedecer es igual a rebeldía, ¿o no? Deja de ser tan rebelde, le dice el papá al niño. ¿Por qué es rebelde? Porque el niño no cree. Temor, incredulidad, queja, rebeldía. ¿Sí vio el orden? Para los que están tomando nota. Temor, incredulidad, queja, rebeldía. Tengo temor, eso no va a pasar. Eso no va a pasar, no. Entonces ya ahí ya estoy, cuando tengo temor ya estoy diciendo no va a pasar. Estoy diciendo que incrédulo. Yo no creo. Dios dijo, pero yo no te creo. ¿Por qué? Porque estoy lleno de miedo. Estoy lleno de temor. Eso no va a ocurrir. Ya van 2 cosas allí, temor e incredulidad. Pero como veo que no ocurre, que no pasa, entonces empiezo a quejarme.
10 veces, si usted va al capítulo 14 de Números, 10 veces se estaba quejando el pueblo desde que salieron de Egipto. Queja. Y la queja dice, entonces yo ya no voy a hacer nada de lo que el Señor dijo que yo debía hacer. Rebeldía. Temor, incredulidad, queja, rebeldía. ¿Tiene el cuadro allí? Ellos tenían que entrar a la tierra, reconocer la tierra, tenían una tarea específica. Debían subir, debían reconocer, debían hacer un esfuerzo, debían traer evidencia. Quiero que vayamos, por favor, a Primera de Tesalonicenses 5, versículo 21 al 24. Dice la palabra, está en pantalla, examínenlo, ¿qué? ¿Esa es una tarea de quién? ¿De Dios? ¿Esa es una tarea de quién? Mía. Diga, yo tengo que examinarlo todo. Yo tengo que examinarlo todo. Versículo 22. Absténganse, perdón, en el 21 me faltaba una parte. Examínenlo todo, retengan lo bueno. ¿Qué de todo esto que estoy examinando es lo bueno? ¿Qué de todo esto que estoy viendo es realmente lo correcto? Retenga eso. Verso 22. Absténganse de toda especie de mal. ¿Quién tiene que hacer esas tres cosas? Examinar, retener y abstenerse. Eso es una tarea mía. Eso no es una tarea de Dios. Ay, Señor, tú no me evitaste ver eso. Tú no me evitaste hacer eso. No lo retuve porque tú no me diste las fuerzas. No, eso no es verdad. Abstenerse, retener lo bueno, examinar. Y luego dice el versículo 23, y el mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados ¿cómo? Irreprensibles. ¿Para qué? No dice irreprensibles para todas tus riquezas y todas las camionetas que quieres y la finca con piscina. No, no está diciendo eso. Pero en eso es lo que más pensamos. ¿Cuándo va a ser otra vez fin de semana largo? ¿Cuándo van a ser otra vez las vacaciones? Mis hermanos, lo que el Señor está hablando aquí es muy en serio. ¿Sabe para qué Dios quiere que seamos restaurados usted y yo? Para que cuando Él venga por su iglesia, aun cuando la sociedad se está pudriendo todos los días más y más, y usted escucha noticias todos los días, y usted se da cuenta que todas las noticias y todos los reels, si usted empieza a deslizar su pantalla, su dispositivo, usted ve cosas, y así fue que lo atropellaron, y así fue que lo mataron, y así fue que lo robaron, y así fue que y todas esas cosas, maldad. ¿Sabe qué pasa? Que Dios viene por su iglesia, pero Dios viene por una iglesia que sea irreprensible. ¿Y ese es un trabajo de quién? Mío. Diga mío. Pero hay un versículo 24. Fiel es el que los llama, el cual también. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Cristo nos llamó, ¿cierto que sí? Así que si Él nos llamó, Él también va a ayudarnos a caminar. Si Dios dijo, vayan y exploren esa tierra, Dios les iba a dar las herramientas para que pudieran no solamente verlas, llevar evidencia, sino poder traer una comunicación veraz al pueblo. Pero ¿qué ocurrió? Se contaminó el pueblo. Se contaminó el pueblo. ¿Usted no le ha ocurrido? Ay, compré unos plátanos, pero vea como así de grandes. Hermosos para un sancocho. Unas gallinas así de gordas, lindas para un sancocho. Y va uno a mirar y no era así. No, que eso está terrible allá, eso no se puede, eso no cabe la gente. Y va uno a mirar porque tendemos a exagerar las cosas. Hay un hábito de exagerar las cosas.
A veces para bien o a veces para mal, pero exageramos las cosas. Y decimos de las cosas como no deberíamos decirlas. Quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Está en pantalla: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabe de qué nos está hablando allí? Que eso es lo que ayuda realmente a que nosotros podamos examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Cómo? A través de una mente procesada en Cristo. Pero si su mente y la mía no están procesadas en Cristo, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Necesitamos empezar a dejar que el Señor obre en nuestra mente. ¿Recuerda la caña? ¿Recuerda el pábilo? ¿Recuerda usted la vasija de barro que se echó a perder? Las tres cosas necesitaban ser restauradas. Las tres cosas necesitaban ser llevadas a un nuevo momento, a un nuevo tiempo. Dios dijo de las tres cosas que las iba a restaurar. Él lo dijo. Él lo dijo. Y si Él lo dijo, yo le voy a creer. Hay días que son terriblemente difíciles, ¿sí o no? ¿O solo me ocurre a mí? ¿Usted hay días que tiene que son muy difíciles o no? Hay días que usted ve que las cosas no salen, no resultan, en lugar de hacer bonito hizo feo. Pero Dios dijo que iba a restaurar esa caña, que iba a encender ese pábilo y que iba a restaurar, que iba a hacer una nueva vasija de ese barro que se echó a perder. Dios les había dicho a ellos que los iba a introducir a esa tierra. Ahora, ¿qué tipo de mentalidad tengo yo como la de Josué y Caleb, que creen aún en medio de las circunstancias difíciles? ¿O voy a tener la mente de esos otros 10 que dicen, no, aquí nos van a acabar, salgamos corriendo, esto no va a ser posible? Y el Señor está diciendo, derriba argumentos y altivez que se levanta en contra de ti. No, en contra de ti no. ¿En contra de qué? ¿Qué dice la Biblia? Dígame. ¿De quién? Porque fue Dios el que habló. ¿Recuerda la imagen de ahorita al principio? Dios lo ha dicho. Dios lo ha dicho. ¿Qué tenemos, iglesia? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Somos bombardeados por pensamientos todos los días o no? Sí, todos los días somos bombardeados por pensamientos. Ahora la pregunta es, ¿los estoy llevando cautivos a la obediencia a Cristo? ¿O los estoy carameleando? Ellos 40 días estuvieron sumergidos en una tierra que el Señor les había prometido entregar. A veces creemos que Dios va a poner cosas en nuestras manos sin ningún esfuerzo. Y eso no es verdad. Dios quiere que usted y yo nos esforcemos por hacer las cosas bien hechas. Con integridad, con exactitud a lo que Dios ha dicho que se haga. Mire, eso fue el tiempo de ellos allá. Y tuvieron consecuencias por eso. Pero ahora usted y yo acá, ¿cómo hacemos para poder aplicar esta palabra en nuestras vidas? ¿Cómo hacemos para aplicar esta palabra en nuestra casa? ¿Cómo hacemos para llevar y mirar a nuestros hijos o al esposo o a la esposa y mirar y decir, sí, esta palabra es para mí? Esta palabra es para mí. Yo necesito entenderlo. ¿Lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es la motivación de mi corazón para hacerla? ¿Cuál es la actitud que hay en nosotros para caminar? Yo no sé qué tan débil usted se encuentra en este momento para hacer o no hacer lo que el Señor ha dicho que debamos hacer. Pero yo hoy le estoy recordando lo que la palabra del Señor dice para usted y para mí. Esto no es del que más sepa Biblia. Esto no es del que mejor haga una exégesis de un texto bíblico y el que cuente todos los reyes de Israel de memoria y se aprenda todos los libros en el orden. No se trata de eso. Y no está mal, pero no se trata de eso. ¿Sabe de qué se trata? De creer lo que Dios ha dicho en su palabra para mí. Amén. De creer lo que Dios ha dicho en su palabra para mí. ¿Y será que eso sí es cierto? No, yo más bien busco una página
por ahí que me diga por mi fecha qué soy. Y voy y me meto allá, Capricornio. Hoy te va a ir mal. Terrible, no salgas. Te va a caer un trueno. Bueno, qué sé yo. Todas las cantidades de locuras y de mentiras que hablan allí. Iglesia, pero ¿sabe algo? Cuando la mente está entenebrecida, preferimos creer en eso y confiar en eso. Cuando la mente está entenebrecida, cuando el entendimiento está oscurecido, el hombre prefiere creer en eso. ¿No había sacado Dios al pueblo de Israel con maravillas de Egipto? ¿Sí o no? Sube Moisés, está allá en el monte, recibiendo instrucciones de Dios, y abajo el pueblo, ¿cómo estaba? Por un momento estaba como juicioso, pero se acordaron que en Egipto tenían cositas que hacían varias. Y Aarón fue el de coger. Aarón, venga, hágame el favor y háganos una cosa aquí para adorar, porque es que estamos que nos adoramos. Mejor dicho, estamos que nos adoramos, Aarón. Vea, usted entienda la pasión que hay en nosotros. Estamos que nos adoramos. Échese ahí algo, Aarón, invéntese ahí una cosa rara. ¿Y qué le dijo Aarón a Moisés después que Moisés le pidió cuenta? Dijo, no sé, yo eché eso ahí y salió un becerro. ¿Sabe por qué? Porque eso es más fácil. Eso es más fácil. Amar a Cristo no es tan fácil. Discúlpenme. El que diga que es fácil es un mentiroso. Porque hay un precio que pagar. ¿O no? Sí hay un precio que pagar, iglesia. Amar a Cristo no es sencillo. No lo es. No lo es. Máxime cuando usted es el primero que llega de su casa a los pies de Cristo y los demás empiezan a mirarlo y empiezan a criticarlo, a señalarlo. Vea allá mi mamá donde se metió, allá le van a robar la plata, eso allá no hacen sino rezar y rezar, váyase para su iglesia a rezar, etcétera, etcétera, y muchas otras cosas. No es fácil, pero cuando yo entiendo que esta es la libertad que el Señor ha prometido para mí, yo digo, ok, tengo dos opciones: o pago el precio, amando a mi familia, pago el precio y soporto y oro al Señor porque ellos también puedan abrir sus ojos y el Señor se revele a ellos de manera especial, o me hundo y digo, no puedo, son gigantes. ¿Recuerdan? Como los 10 o como los 2. Debería cambiar el tema, el título de la prédica. Como los 10 o como los 2. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a creer lo que Dios está diciendo en su palabra? Que yo debo derribar argumentos. Es que esos gigantes, esos hijos de Anac hoy en día son argumentos. Son argumentos. Usted ya no tiene edad para buscar trabajo. No, yo la verdad de usted no sé qué haría. Me colgaría de un puente, me tiraría. La verdad, busque otra cosa, está gastando oxígeno. No haga eso. No vaya por allá. Derribe esos argumentos. Señor, ¿tú qué has dicho de mí? ¿Qué has dicho tú de mí? Mire, no solamente son argumentos, son cosas altivas que se levantan. ¿Qué dijo David? Dice, muchos dicen de mí que no hay salvación para mí, que en Dios no hay salvación. Muchos son los que dicen de mí eso. Pero Dios está diciendo que yo debo derribar esos argumentos. Derribarlos. ¿Qué es derribar algo? Es mandarlo al piso. Derribar es eso, mandar algo al piso. Hacer que algo que está muy alto y que parece ser muy fuerte se vaya al piso, se desmorone, se rompa. Eso es derribar. A los hombres que les gusta ver esas peleas en esas jaulas, ¿cómo se llama eso? La W. Ah, eso. Ahí lo quería coger, hermano. Bien. No vaya a aplicar esas llaves allá con Sofi que la maltrata. Iglesia, ¿usted cree que cómo es eso? ¿Eso es peleando o eso es? No, venga, nos tomamos un café usted y yo. Yo lo veo a usted como con los bíceps más grandes que los míos. Venga, conversamos. No, eso es peleando, ¿cierto que sí? Eso es peleando. Y eso es derribando y haciendo una llave y bueno, no sé qué, hasta el pobre árbitro cuando se mete y ellos en su euforia y en su ira cogen y lo golpean también, etcétera, etcétera. Mis hermanos, lo pongo como ejemplo para que podamos entender qué es derribar un argumento. ¿Usted cree que el pensamiento llegó una sola vez y se fue? No, el pensamiento viene
da vuelticas, vuelve, silba. Ay, présteme atención, présteme atención, présteme atención. Viene y da vueltas y da vueltas. Y si mejor me voy, y si mejor no lo hago, y si mejor esto, y si mejor aquello, y si le digo que no, o y si le digo que sí, y si mejor compro o no compro, si mejor vendo o no vendo, si mejor me quedo callado, si mejor no digo nada. Argumentos que se levantan. ¿Qué hay que hacerlos? ¿Qué hay que hacer con ellos? Y con la altivez, derribarlos. Mandarlos al piso, llevar todo eso a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Sabe cómo es? Es decir, ok, eso es lo que me está diciendo el pensamiento. Tu palabra me dice, Señor. Tu palabra me dice que tú me vas a llevar a un lugar diferente. Que tú, Señor del cielo, me vas a poner en un lugar diferente. Que tú, Señor del cielo, me vas a hacer fructificar. Que tú vas a hacer que esa conducta que yo tenía antes va a empezar a ser diferente. Señor, yo creo tu palabra. Iglesia, ¿está conmigo? Amén. ¿Sabe algo? A veces hacemos las cosas, pero no las hacemos con un corazón perfecto. ¿Cómo así? Vaya conmigo a Crónicas, segunda de Crónicas 25:2. Allí está hablando de un rey, del rey Amasías. Y el rey Amasías, ¿qué dice? Hizo él, ¿qué cosa? ¿Qué hizo? ¿Lo malo? Dijo, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ah, bueno. ¿Bien o no? Bien. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿cómo? Léalo más fuerte. 1, 2, 3. Aunque no de perfecto corazón. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, iglesia? ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo recto y hacerlo con un corazón perfecto delante de Dios? ¿Sí habrá una diferencia o no? Yo puedo venir, yo puedo llegar aquí cada 8 días, yo puedo aprenderme todas las canciones, saltar, aplaudir, pero yo guardo una cosita aquí en mi corazón. ¿Usted cree que Dios no la sabe? Dios la conoce. Dios sí la conoce. ¿Sabe? Dios no solamente quiere que hagamos lo recto. ¿Sabe qué quiere Dios? Dios quiere que hagamos eso, pero con un corazón perfecto. Ah, pero yo perfecto no soy. Oigan pues al pastor. Oh, ¿está loco? ¿Perfecto? ¿Quién? ¿Dios? No, ¿sabe de qué está tratando esto? Del misma ofrenda que dio Caín y Abel. De la honestidad que hay nuestra delante del Señor. Del corazón rendido y arrepentido que hay delante de Dios. Si usted va a estudiar el contexto del rey Amasías, se va a dar cuenta que a Amasías le fue bien en la derrota de unos enemigos. Pero se creció por esa derrota que tuvieron sus enemigos, o sea, la victoria que tuvo el rey Amasías. Amasías se infló, alias el orgullo, que anda rondando por allí. Y entonces cuando Amasías se infla, va y desafía a su hermano, a los de Israel. Y el rey de Israel le dijo, venga, no crea que porque venció a esos enemigos, usted va a venir a vencerme a mí. Nada más mida a sus hombres con el número de los míos. Iglesia, ¿cómo estoy obrando yo delante de Dios? Yo no puedo seguir pretendiendo ser iglesia con un corazón que no está haciendo las cosas perfectas, con un corazón rendido delante de Dios. Yo no puedo pretender ser una congregación que vive en unas condiciones que no son propias de un hijo de Dios. Yo no puedo seguir haciéndolo así. ¿Está conmigo o no está conmigo? Yo necesito aprender a rendirme delante del Señor con un corazón perfecto. Ese ingrediente, la motivación correcta es la que va a hacer que yo pueda cambiar mi manera de pensar. Ese ingrediente de poder entender y poder rendirme delante del Señor y decir, Señor, es que yo necesito hacerlo bien.
Y entonces cuando el Señor te dice, ama a tu enemigo, no, Señor, de eso no estamos hablando. Perdona la ofensa o perdona la deuda. No, Señor, no te desvíes, que no es eso. Necesito que entiendas que es de corazón perfecto. Corazón perfecto no es lo que se te acomoda a ti. Corazón perfecto es lo que Él sabe que tú y yo necesitamos trabajar al interior. ¿Sí ve la diferencia que hay? Por eso, los dos decidieron creerle a Dios. Y esos 10 decidieron no creerle a Dios. Contaminar al pueblo con la incredulidad que los llevó a la queja y que los llevó a la rebeldía. Pero estos dos, si usted recuerda lo que dice la palabra, fueron de toda esa generación, de 20 años arriba, de toda esa generación, fueron los dos únicos que entraron a la tierra prometida. Entonces, el Señor sí da fruto de lo que usted y yo hacemos. Iglesia, Dios lo ha dicho, Dios lo ha hablado. ¿Qué argumentos hay en usted? Yo quiero que hagamos esta pregunta reflexiva antes de orar. Y es, ¿qué tipo de argumentos hay en mí para no creer lo que Dios ha dicho? ¿Con qué tipo de argumentos o de altivez estoy luchando yo para no creer que lo que Dios dice es verdad? ¿De qué manera me estoy moviendo yo para parecerme a los temerosos 10? ¿Estoy siendo incrédulo? ¿Me estoy quejando? ¿Cuándo fue la última vez que usted se quejó? Esta mañana. ¿Por qué? Iglesia, no. De verdad, iglesia, necesitamos nosotros ver lo que Dios está haciendo. Necesitamos entenderlo. Si hay una cosa que a mí me impacta permanentemente del corazón de mi esposa, es poder ver que cuando empezamos con el tema del proyecto de la Gran Aventura, ella fue la que buscó, ella fue la que hizo los contactos, las reuniones, todo esto. Y en mi cabeza cavilaban cosas como, bueno, ¿y nosotros de dónde vamos a sacar todos esos niños? Pero ella seguía avanzando. Y luego me empieza a decir cosas como, ¿y qué tal si hacemos esto? ¿Y qué tal si hacemos lo otro? ¿Y si hacemos esta temática? Y empieza ella a diseñar un poco de cosas y yo digo, listo. Necesito ser vulnerable y reconocer que hay cosas que no puedo hacer solo. Para avanzar, necesito tener al lado una persona que me impulse. Una persona que me sume. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Sí, amén o no amén? Así que cuando comenzamos a caminar, cuando empezamos a observar cosas, mi esposa tiene un ojo clínico, digo yo. Cuando llegamos a este lugar, y creo que yo también le había contado, yo vi esto tenía unos muros acá, unas divisiones, y yo decía, vida, ¿y esto qué? Me decía, no, es que eso tiene potencial. Y yo decía, vida, no nos atendieron bien, nos fuimos, pero eso tenía no sé cuántas inmobiliarias allá pegadas en esa puerta abajo, y a los 8 días me dice, hice otra cita. Y yo, ¿a dónde? Me dice, ¿dónde fuimos la semana pasada? Y yo, ¿en serio? Y ella ahí insistiendo, mire la manera de pensar mía. O sea, yo necesito reconocer que hay cosas en las cuales o sobre las cuales necesito trabajar. Y para ello necesito estar pegado ¿a quién? ¿A los 10 o a uno como los dos? Algunos no me respondieron. Yo necesito estar pegado ¿a los 10 o a uno como los dos? Y entonces ya después llegamos a este lugar, que, que podemos decirlo de esa manera, la tierra prometida. Y no se ría, cuidado. Y entonces esa persona que nos atendió de la inmobiliaria nos dijo, no, y nosotros le preguntábamos, ¿y podemos hacer esto? Yo creo que sí. Y hacer esto, yo creo que sí, yo creo que sí. Al final esa señora yo creo que se cansó y dijo, ¿sabe una cosa? Hagamos una reunión. Pasa en una inmobiliaria. A uno no lo sientan con el dueño. Y yo dije, vamos a preguntar a ver. Y pues sí hubo tal reunión con el dueño. Esa fue la única vez que lo hemos visto. Pero
hay algo que me impresiona siempre. Y debo decirlo y debo honrar a mi esposa en eso. Y es que ella es uno como los dos. Que me ayuda a mí a ver lo que no soy capaz de ver solo. Lo siento, de malas por mí. Pero necesito entender que necesito al lado mío una persona como los dos. Los que no vinieron no van a entender. Pero yo necesito, ¿usted tiene una persona como los dos o tiene 10 personas como los 10? Tengo una como los 10, pastor. O tengo 3 como los 10, pero no tengo una como los dos. ¿Qué hago? Y pudimos llegar a este lugar y después empezaron a llegar las personas y los servidores y algunos después nos decían y nos confesaban su corazón. Decían, nosotros vimos este lugar y decíamos, ¿aquí? ¿Y esto qué va a ser? Y los que vieron desde el principio el lugar y lo ven ahora dicen, bueno, sí daba. El Señor nos trajo de un lugar en el que estábamos a otro lugar. Y Dios es bueno. Dios es bueno. Y ayer tuvimos una reunión con los niños muy buena. Muy buena. Se sembró la palabra de salvación sobre ellos. ¿Por qué? En ese sentido, con respecto a mí, pues porque tuve a una persona como los dos, que es mi esposa, la que estaba diciendo, mira, ¿y qué tal si hacemos esto, lo otro, hagamos aquello? Y entonces averigüemos esto y listo. Entonces yo también le decía, ven, hagamos esto, hagamos lo otro. Y bueno, empezamos las cosas. Y luego los servidores llegan el sábado y empezamos a reunir esfuerzos y se empezó a desarrollar toda la temática. Iglesia, no vamos a poder avanzar. Y mire su casa. Mire si en su casa hay uno como los 10 o uno como los 2. ¿Y a quién tiene que escuchar? Necesitamos escuchar al Señor. Y el Señor a veces nos habla a través de uno como los 2, que está lleno del Señor, que está lleno del Espíritu Santo y que podemos nosotros trabajar y caminar. Y la palabra del Señor está allí. Hacer lo correcto ante los ojos de Jehová con el corazón perfecto, no como Amasías. Con el corazón perfecto. Yo puedo decir con paz en mi corazón que a mi lado tengo una persona como mi esposa que me ayuda, que me hace ver cosas que yo no veo al 100%. Y que en ocasiones yo también le he podido mostrar a ella cosas que ella no veía. ¿Andarán 2 juntos? ¿Sí que? Si no estuvieran de acuerdo, ¿andarán 2 juntos? Si no se ponen de acuerdo, eso va a ser un tira y afloje todo el tiempo. Yo quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies esta mañana. Y que usted pueda ver esto. Cierre sus ojitos ahí un momento más y dígale, Señor, gracias por tu palabra. Al principio como que no entendía mucho, pero gracias por ayudarme a comprender que tú quieres cambiar mi manera de pensar. Y que yo necesito, Señor, que mi mente sea transformada. Que yo necesito entender, Señor, que mi mente debe ser moldeada. Que mi mente debe ser, Señor Dios mío, puesta delante de ti. En el nombre de Jesús. Dígale, Señor, toma mi mente, transforma mi manera de pensar, transforma mi manera de vivir, transforma, Señor Dios Todopoderoso. Tu palabra dice que yo debo derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra de lo que tú me has dicho y llevar todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Y hoy, Señor, dígale, Señor, hoy yo te ruego, yo determino, Señor, vivir para ti. Que mi mente sea una mente llena de tu presencia, de tu palabra. Y en mi corazón esté la determinación firme de obedecerte. En el poderoso nombre de Jesús. Señor, yo te ruego que le concedas a mis hermanos tu paz.
la llenura de tu Espíritu, Señor del cielo, para caminar todos los días delante de ti. Y podamos cada uno llegar al propósito para el cual nos has diseñado. El propósito sobre el cual tú, Señor del cielo, has hablado para cada uno de nosotros. Señor, por favor, Señor, en el nombre de Jesús, clamo a ti, te ruego a ti, Señor, obra, Señor. Ministra de tal manera, oh Dios, que nuestro corazón se incline delante de ti, que nuestro corazón no haya doblez, que nuestro corazón sea un corazón, Señor, perfecto delante de ti. Señor, hablando de perfección como de la motivación y de la intención, no que no nos equivoquemos, Señor, sino que haya siempre un corazón correcto delante de ti, un corazón que te ama, un corazón que te busca, un corazón que te necesita, Dios. Renunciamos a ser, Señor, autoritarios de nosotros mismos, pensando que no necesitamos tu ayuda, pensando, Señor Dios mío, que no necesitamos caminar delante de ti. Perdónanos todas las veces que hemos pensado, eso no sirve, eso no es verdad. Eso es una estafa, eso es un engaño. Señor, cuando es tu palabra, y tu palabra es verdad, y tu palabra no miente. Señor, por favor, que nuestro corazón se quebrante delante de ti, que nuestro corazón se humille delante de ti, para que podamos crecer, para que podamos avanzar, para que podamos vivir delante de ti con rectitud. Por favor, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Oramos por esta semana. Te pedimos que esta sea una semana de paz, que esta sea una semana de bendición, que esta sea una semana, Señor Dios mío, en la que podamos crecer en tu palabra y conocer más tu corazón. Que esta semana, Señor, podamos avanzar un poco más en nuestra relación personal contigo. Que esta sea una semana en la que estemos concentrados en lo que tú demandas de nosotros. Por favor, en el nombre de Jesús. Que esta sea una semana de cambios, que esta sea una semana de avances, que esta sea una semana de transformación conforme a tu voluntad. Que en casa, cada familia, Señor, pueda experimentar esta semana una semana llena de tu favor y de tu gracia redentora, Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, hermanos, que el Señor les bendiga.